Decían que solo era un montón de chatarra, un ataúd de $200 para un chico que no tenía a dónde ir. Cuando Caleb Mercer, de 16 años, fue expulsado de la casa de su padre en una gélida noche de octubre, no se compró una comida caliente ni un billete de autobús. Se compró un tractor Ferguson de 1954, oxidado y que no funcionaba. Todo el pueblo de Oak Haven se rió. Su propio padre lo llamó tonto, pero no miraron con suficiente atención. No vieron lo que se escondía dentro del chasis. Y desde luego, no predijeron que ese montón de chatarra descubriría un secreto del pueblo valorado en millones, destruiría la carrera de un alcalde corrupto y reescribiría la historia de todo el condado. Esta no es solo la historia de un chico y un tractor. Es una historia de venganza. La lluvia en Oak Haven, Tennessee, no limpia las cosas, solo hace que el barro sea más profundo. La noche del 14 de octubre de 2009, el barro fuera de la granja Mercer tenía 15 centímetros de profundidad y estaba helado. Dentro de la cocina, el aire era caliente, espeso, con olor a carne asada quemada y rabia a fuego lento. Silas Mercer, un hombre cuyas manos eran tan duras como la piedra caliza de la cantera que gestionaba, estaba de pie junto a la puerta trasera. No era un hombre que gritara. Gritar implicaba una pérdida de control, y Silas nunca perdía el control. Hablaba con una voz grave y vibrante que hacía vibrar los cristales de las ventanas más que los truenos del exterior. «Te lo dije», dijo Silas con una voz aterradoramente tranquila. «Te dije que si te pillaba otra vez perdiendo el tiempo con esa basura en el cobertizo, en lugar de estudiar para los exámenes de acceso a la escuela preparatoria, estarías acabado. Yo no crío mecánicos, Caleb. Crío hombres de estatus». Caleb Mercer estaba al otro lado del linóleo, agarrando una bolsa de lona grasienta. Tenía 16 años, era larguirucho, con el pelo del color del trigo seco y unos ojos que normalmente brillaban con curiosidad. Esa noche solo reflejaban miedo y un peligroso resentimiento incipiente. No había estado perdiendo el tiempo. Había estado arreglando el generador que mantenía en funcionamiento la calefacción, la misma calefacción que mantenía a Silas caliente en ese momento. Pero a Silas Mercer no le importaban los hechos, solo le importaba la obediencia. Era el generador, papá. «La bobina se quemó», dijo Caleb con la voz quebrada. «No me mientas», espetó Silas, alzando por fin la voz. Arrebató la bolsa de lona de las manos de Caleb y la volcó. Llaves inglesas, destornilladores y un carburador a medio montar cayeron ruidosamente al suelo. «Esto es basura, y mientras valores la basura por encima de tu futuro, no tienes cabida bajo mi techo». Silas abrió la puerta trasera. El viento aullaba, lanzando lluvia al interior de la cálida cocina. «Fuera». Caleb se quedó paralizado. «Papá, estamos a -1 grado Celsius. ¿A dónde se supone que voy a ir?» «Eres un chico inteligente, Caleb. Tú que averiguas cómo arreglar todo lo demás. Arregla esto». Silas no esperó una respuesta. Empujó a su hijo, su único hijo, al porche y cerró de un portazo la pesada puerta de roble. El sonido resonó como un disparo en todo el valle. Caleb martilleó la madera durante 10 minutos, gritando, suplicando, disculpándose por delitos que no había cometido. Las luces del interior de la casa se apagaron una a una. Caleb se quedó solo. Se palpó los bolsillos. Llevaba la ropa que tenía puesta, una camisa de franela, una chaqueta vaquera, vaqueros y botas de trabajo. En el bolsillo trasero notó el contorno de su cartera. Sabía exactamente lo que había dentro. $214. El dinero que había ahorrado cortando el césped y arreglando en secreto las cortadoras de césped de los vecinos a espaldas de su padre. Caminó. Caminó 3 millas por la carretera comarcal 9. La fría lluvia empapaba su chaqueta, enfriándolo hasta los huesos. No acudió a los vecinos. Todos en Oak Haven temían a Silas Mercer. Silas era miembro del consejo municipal. Tenía la hipoteca de la mitad de las granjas del valle. Acoger al hijo fugitivo de Silas era un suicidio social y financiero. Caleb encontró refugio en un puesto de caza abandonado cerca del borde del bosque. Se acurrucó en un rincón, temblando, observando los faros de los camiones que pasaban, preguntándose si alguno de ellos era su padre que venía a llevarlo a casa. Ninguno se detuvo. Por la mañana la lluvia había cesado, sustituida por una niebla gris y cortante. Caleb estaba hambriento y quemado por una nueva sensación,
la humillación. Caminó hasta la ciudad y entró en el único lugar abierto a las 6 de la mañana, Patty's Diner. Pidió un café solo y volvió a contar su dinero. $214. No era suficiente para un apartamento, no era suficiente para un coche. Apenas le alcanzaba para sobrevivir una semana. «¡Qué noche tan dura, cariño!», le dijo una mujer con un peinado más alto de lo que Dios hubiera querido, mientras le servía otra taza. «Se podría decir que sí», murmuró Caleb. «Esta mañana he oído a tu padre en la ferretería», le susurró ella inclinándose hacia él. «Le ha dicho a la gente que te habías escapado, que ibas en busca de fortuna y que él se lavaba las manos. Canceló tu plan de teléfono, Caleb». Caleb apretó la taza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su padre no solo lo había echado de casa, le había cortado preventivamente sus medios de subsistencia. Estaba tratando de someterlo por hambre. Caleb se terminó el café y salió. Deambuló sin rumbo fijo por las afueras de la ciudad hasta que se encontró frente al desguace y chatarrería de Artie. Artie Pendergast era una leyenda en Oak Haven, sobre todo por ser el único hombre que odiaba a Silas Mercer más que al mismísimo diablo. Artie tenía más de 70 años, le faltaban 2 dedos de la mano izquierda y solía oler a gasóleo y humo de cigarro. Caleb atravesó la verja y al contemplar las hileras de coches aplastados y electrodomésticos oxidados, lo vio. Estaba allí solo, medio cubierto por las enredaderas kudzu, un tractor. No era un John Deere moderno, sino un antiguo Ferguson T o 30 gris. Los neumáticos estaban desinflados y podridos. Faltaba el asiento. El volante estaba doblado. Parecía el cadáver de una máquina. Pero para Caleb, que veía el mundo en términos de pistones y engranajes, parecía una oportunidad. «¿Quieres comprar chatarra?», le preguntó Artie, con voz ronca desde detrás de él. El anciano se apoyaba en un bastón hecho con una barra de acero. «¿Funciona?», preguntó Caleb. Artie se rió. Un sonido como grava en una licuadora. «Funciona, hijo. Esa cosa no ha funcionado desde la administración Nixon. Probablemente los bloques estén agrietados. Es probable que la transmisión esté atascada. Iba a aplastarlo mañana». Caleb lo rodeó, extendió la mano y limpió la suciedad de la placa de serie. 1954. Agarró la correa del ventilador. Estaba quebradiza, pero la polea giraba. El motor no estaba atascado. «¿Cuánto cuesta?», preguntó Caleb. Artie lo miró entrecerrando los ojos. «Eres el chico de Mercer, ¿verdad? El que Silas echó de casa. ¿Importa eso?». «A mí sí», escupió Artie. Luego su expresión se suavizó. «Reconozco a un hombre desesperado cuando lo veo. No tienes dónde dormir, ¿verdad?». «¿Cuánto cuesta el tractor?», repitió Caleb. Artie suspiró. «El valor de la chatarra es de unos 250. Pero como eres el chico de Silas y tienes un aspecto horrible, te lo dejo en 200. Caleb sacó su cartera. Le entregó 20 billetes de $10. Cada centavo que había ahorrado para $14. «Estás loco», dijo Artie, cogiendo el dinero. «¿Qué vas a hacer con un tractor averiado y sin herramientas? Viene con el cobertizo, ¿no?». Caleb señaló una estructura inclinada de 3 paredes cercana, de donde claramente habían sacado el tractor. «Hasta que lo ponga en marcha». Artie miró el dinero y luego los ojos decididos del chico. «Puedes quedarte en el cobertizo, pero te morirás de frío. No me persigas». Caleb no se congeló. Esa noche durmió debajo del tractor, envuelto en una lona que Artie le prestó. No tenía hogar, había sido repudiado y estaba arruinado, pero poseía algo, y por primera vez en su vida nadie podía decirle que no lo tocara. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. Al mediodía del día siguiente, todo el mundo en Oak Haven sabía que Caleb Mercer se había gastado todos los ahorros de su vida en un montón de chatarra. Lo llamaban la locura de Mercer. Los chicos del instituto pasaban en coche junto a la valla del desguace, tocando el claxon y lanzando latas de refresco al cobertizo. Caleb no levantó la vista. Estaba demasiado ocupado. Se había gastado los $14 que le quedaban en un galón de queroseno y un cepillo de alambre. Durante 3 días no comió. Bebía agua de la manguera que había detrás de la tienda de Artie. Fregaba, desmontaba, catalogaba. El tractor estaba hecho un desastre, pero el instinto de Caleb no le había fallado. El bloque no estaba agrietado. El carburador estaba obstruido con barniz de décadas de antigüedad y las bujías estaban fundidas. Pero la estructura de hierro, era sólida.
Artie lo observaba desde el porche de su oficina, una caravana. Al cuarto día, Artie salió con un sándwich envuelto en papel encerado y una pesada caja de herramientas. «Come», le ordenó Artie, dejando caer el sándwich sobre el guardabarros del tractor. «Y usa estas. No puedo seguir viéndote intentar quitar una tuerca con unos alicates. Es vergonzoso». Caleb devoró el sándwich en 3 bocados. «Te pagaré el alquiler de las herramientas. Tú me pagarás sacando esta sierra de mi jardín», gruñó Artie. «¿Por qué esto?» «Porque un tractor, chico». Caleb se limpió la grasa de la frente. «Porque mi padre es dueño del banco, la ferretería y la cantera, pero no tiene arado. Contrata a gente para quitar la nieve y despejar terrenos. Si consigo ponerlo en marcha, podré hacerle la competencia a sus contratistas. Podré trabajar». Artie sonrió dejando al descubierto un diente de oro. Rencor. Un combustible potente, mejor que el diésel. El verdadero avance se produjo una semana después. Caleb había desmontado la caja de cambios. Estaba metiendo la mano en el depósito del elevador hidráulico para limpiar los residuos cuando sus dedos rozaron algo que no debería haber estado allí. No era metal. Parecía un paño impregnado de aceite. Lo sacó. Era un paquete pequeño, bien envuelto, cubierto de grasa y suciedad, encajado en un hueco entre la bomba hidráulica y la carcasa. El corazón de Caleb latía con fuerza. Lo limpió con un trapo. Era una bolsa impermeable y pesada sellada con cera. Con cuidado, rompió el sello de cera. Dentro no había dinero ni oro, solo un pequeño cuaderno encuadernado en cuero y un documento de pergamino grueso doblado. Caleb desdobló el pergamino. Era una escritura de propiedad. Escritura de la parcela 4B, Blackwood Ridge, con fecha de 1952. Artie Caleb gritó. El anciano se acercó arrastrando los pies. «¿Qué has roto ahora? Mira esto». Artie entrecerró los ojos para ver el papel y se ajustó las gafas. Abrió mucho los ojos. Miró a Caleb y luego volvió a mirar el papel. «¿Dónde has encontrado esto?» «En la caja hidráulica, escondido». Art palideció. «Esconde eso. Escóndelo ahora mismo. No se lo enseñes a nadie». «¿Por qué?» «¿Qué es Blackwood Ridge?» «No es lo que es, hijo. Es dónde está». Artie bajó la voz y miró hacia la carretera, como si esperara que aparecieran unos todoterrenos negros. Blackwood Ridge es el terreno por el que se supone que pasará la nueva circunvalación interestatal. El alcalde Harlan Sterling ha estado comprando todos los terrenos de los alrededores por 4 duros, pero siempre ha faltado una parcela. La parcela fantasma. Nadie sabía quién era el propietario. Los registros del condado se quemaron en los años 70. Caleb miró la escritura. El nombre que figuraba como propietario no era el de una persona. Era Iron Mule Corporation. «Y mira el cuaderno», susurró Artie. Caleb abrió el libro de cuero. Era un libro de contabilidad, pero no de agricultura. Era una lista de nombres, fechas y pagos. Y el primer nombre de la lista, que databa de 1954, era Sterling Sr., el padre del actual alcalde. «Compraste un tractor», dijo Artie con voz temblorosa. «Pero acabas de encontrar la prueba irrefutable de una familia criminal con 50 años de antigüedad». Caleb sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Miró el tractor oxidado. No era solo una máquina, era una caja fuerte. «Tenemos que ponerlo en marcha», dijo Caleb con voz firme. «¿Por qué?», preguntó Artie. «Deberíamos quemar ese libro y huir». «No», dijo Caleb, mirando hacia la ciudad que se había burlado de él. «El alcalde Sterling es socio de mi padre. Si conservo esta escritura, no solo seré dueño de un pedazo de tierra, sino de ellos». La dinámica había cambiado. Caleb ya no era solo un mecánico que intentaba sobrevivir. Era un jugador en un juego que apenas entendía, con una mano de ases que no se había repartido él mismo. Pero el tractor necesitaba piezas, piezas caras, y Caleb no tenía ni $1. «Necesito un trabajo», dijo Caleb. «Necesito dinero para arreglar el motor y poder reclamar la tierra. Si entro en el juzgado con esta escritura y sin forma de trabajar la tierra, me atarán en el tribunal testamentario hasta que cumpla 30 años. Necesito tener un negocio legítimo». «¿Quién te va a contratar?», preguntó Artie. «Eres el paria del pueblo». «Conozco a una persona», dijo Caleb. «Sarah Jenkins». Sarah era la hija del bibliotecario local, pero lo más importante era que era la presidenta del consejo estudiantil y, en secreto, la única persona que le había enviado mensajes de texto a Caleb desde que lo expulsaron. Su mensaje había sido sencillo. «¿Estás bien?».
Él no había respondido. Aquella tarde se dirigió al instituto y esperó junto a la valla hasta que sonó el último timbre. Parecía un salvaje, con grasa bajo las uñas, la ropa manchada de aceite y ojeras. Cuando Sarah lo vio, no se echó atrás. Corrió hacia él. «¡Caleb!», susurró, deteniéndose a 1 metro de distancia, consciente de las miradas de los estudiantes. «Todo el mundo dice que has perdido la cabeza, viviendo en un vertedero». «Necesito un préstamo, Sarah», dijo Caleb sin rodeos. No podía permitirse cortesías. ¿Un préstamo? Ella parpadeó, confundida. ¿Para qué? Para comida, para un distribuidor, una tapa, un condensador y 4 neumáticos, $500. Sarah miró a su alrededor. Lo llevó detrás de un gran roble. «Mi padre me matará, pero tengo mis ahorros para el viaje de fin de curso. Te devolveré el doble en 1 mes», prometió Caleb. «Lo juro». Ella estudió su rostro. Vio la desesperación, pero también vio la determinación. Metió la mano en su mochila y sacó una chequera. «Puedo cobrarlo en el cajero automático y traerte el dinero esta noche detrás de las gradas. No me hagas arrepentirme de esto, Caleb. No lo harás». Esa noche, con los $500 de Sarah, Caleb y Artie trabajaron en la oscuridad. Consiguieron piezas del alijo secreto de Artie que normalmente se negaba a vender. Martillaron, soldaron y rezaron. A las 3 de la mañana, Caleb se sentó en el asiento metálico del Ferguson. Giró la llave. El motor de arranque chirrió, y entonces, con una bocanada de humo negro y un rugido que sacudió el techo de hojalata del cobertizo, la mula de hierro cobró vida. No era un ralentí suave, era un traqueteo rítmico y agresivo, como el latido de un corazón de metal pesado. Caleb aceleró el motor. El sistema hidráulico se levantó. El eje de la toma de fuerza giró. Estaba vivo. «¡Es fea!», gritó Artie por encima del ruido. «Pero es fuerte», dijo Caleb apagándolo. El silencio que siguió estaba cargado de expectación. «Mañana», dijo Caleb, acariciando el volante caliente. «Mañana iremos a trabajar y luego iremos a la guerra». Pero no sabían que la guerra ya se les echaba encima. Mientras celebraban en el cobertizo, un sedán negro estaba aparcado al otro lado de la calle con las luces apagadas. Dentro, un hombre con un teleobjetivo bajó su cámara. Marcó un número. «Alcalde», dijo el hombre. «El chico Mercer encontró el alijo. Vi el libro de contabilidad». Al otro lado de la línea, el alcalde Harlan Sterling no gritó. Simplemente dijo: «Quémalo. Quema el cobertizo. Quema el tractor. Y si el chico está dentro, bueno, los accidentes ocurren en los desguaces». El olor llegó a Caleb antes que el calor. Era el olor químico acre de la gasolina salpicando la madera seca. Eran las 3:42 de la madrugada. Caleb estaba acurrucado sobre un montón de viejas mantas de transporte en un rincón del cobertizo. El sueño agotador de los desesperados lo arrastraba hacia abajo. El sonido de una puerta de coche cerrándose cerca le hizo abrir los ojos de golpe. Luego vino el silbido, el inconfundible sonido del encendido. Una luz naranja irrumpió a través de las rendijas de los listones de madera de las paredes del cobertizo. La temperatura se disparó al instante. «¡Fuego!», gritó Caleb, poniéndose en pie a toda prisa. Corrió hacia la puerta, pero una pared de llamas lo hizo retroceder. El pirómano había empapado la entrada. La madera seca del cobertizo, curada por décadas de calor veraniego, ardió como leña. El humo ya descendía del techo, espeso y asfixiante. Caleb tosió y se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró el tractor, la mula de hierro. Estaba allí, pesado e indiferente al caos. Si el techo se derrumbaba, el tractor quedaría aplastado. Si el calor aumentaba demasiado, el depósito de combustible explotaría. Pero lo más importante era que, encajados en el hueco del salpicadero, envueltos en tela de soldadura ignífuga, estaban el libro de contabilidad y la escritura. No podía correr. Tenía que conducir. Caleb se subió al asiento metálico. El humo era tan espeso que apenas podía ver el encendido. Buscó a tientas la llave, con las manos temblando violentamente. «¡Gira! ¡Por favor, gira!», giró la llave. El motor arrancó. «¡Vamos!», rugió Caleb, golpeando el volante con la mano. El fuego lamía ahora los neumáticos. La lona bajo la que había dormido se incendió, cayendo como un fantasma en llamas. Vuelve a rugir. El Ferguson T030 cobró vida, con un ruido ensordecedor en el espacio cerrado en llamas.
Caleb no esperó a que aumentara la presión del aceite. Pisó el embrague, metió la primera marcha y se puso de pie sobre los pedales. La puerta del cobertizo era una cortina de fuego bloqueada por una pesada viga de madera que ya se había caído. «Aguanta», susurró Caleb. Soltó el embrague. El tractor se lanzó hacia adelante. El par motor del antiguo motor era inmenso. El parachoques delantero golpeó la viga en llamas con un crujido espeluznante, pero los neumáticos traseros, recién instalados con el dinero de Sarah, se clavaron en el suelo de tierra. El tractor no se caló. Empujó con una lluvia de chispas y astillas de madera. La mula de hierro atravesó la pared en llamas del cobertizo y salió disparada al aire fresco de la noche como una bestia que escapaba del infierno. Caleb condujo 20 metros, tosiendo hollín antes de pisar el freno. Miró hacia atrás. El cobertizo era un infierno imponente, y de pie cerca de la puerta, iluminado por las llamas, estaba Artie, blandiendo una llave de cruz contra una figura oscura que corría hacia un sedán negro. ¡A por él!, gritó Artie, pero el coche se alejó chirriando. Las ruedas echaban humo y desaparecieron en la oscuridad de la carretera comarcal 9. Caleb apagó el motor y saltó al suelo, desplomándose. Cayó sobre la hierba húmeda, jadeando en busca de aire. Artie se acercó cojeando, con la cara manchada de ceniza. «¿Estás vivo, chico?», preguntó Artie con voz entrecortada. «Sí», respondió Caleb tosiendo. «El tractor quemó la pintura y derritió el volante, pero es de hierro, está bien». Artie miró los restos en llamas de su cobertizo. «Han intentado matarte, Caleb. Esto ya no es un juego». «Han fallado», dijo Caleb, limpiándose el hollín de los ojos. Metió la mano en el salpicadero y sacó el paño de soldadura. El libro de contabilidad estaba frío al tacto, y no se llevaron esto. A la mañana siguiente, vino el sheriff, un hombre llamado Brody, que jugaba al golf con Silas Mercer todos los domingos. Pateó las cenizas, tomó algunas notas y declaró que probablemente había sido causado por un cableado defectuoso. No preguntó por el sedán negro. No preguntó por qué Caleb estaba durmiendo allí. Simplemente lo descartó. Caleb supo entonces que no podía confiar en la ley. Todavía no. Necesitaba dinero, necesitaba una fortaleza, y necesitaba hacerse demasiado visible para poder matarlo. Esa misma tarde llevó el tractor a la plaza del pueblo. Tenía un aspecto aterrador, ennegrecido por el hollín. La pintura gris estaba ampollada en la parrilla, ligeramente abollada por el impacto. Caleb tenía un aspecto aún peor, pero lo aparcó justo delante de la ferretería de su padre. Pegó un trozo de cartón con cinta adhesiva en el lateral del bloque del motor. Servicios de tractores, Mercer, arado, transporte, eliminación de tocones, la mitad de precio que los grandes, solo efectivo. Durante 3 horas, la gente pasaba y se quedaba mirando. Susurraban. Silas Mercer salió de la tienda, vio a su hijo sentado en la máquina quemada y se puso morado. Empezó a caminar hacia él, probablemente para montar una escena, cuando se detuvo una camioneta destartalada. Era la viuda Miller. Tenía 80 años y era conocida por ser tan dura como el cuero seco y tan pobre como la miseria. Se asomó por la ventana. «¿Funciona esa cosa, chico?», gritó. «Funciona muy bien, señora», dijo Caleb con voz firme. «Tengo un tocón en mi pastizal sur. Es un roble de 1 metro de ancho. Los contratistas de tu padre me han presupuestado $600 por arrancarlo. No tengo $600. Lo arrancaré por 50, dijo Caleb. Silas se burló desde la acera. «No puedes arrancar un tocón de roble de 1 metro con una antigüedad de 30 caballos de potencia. Idiota. Volcarás el tractor y te matarás». Caleb miró a su padre. $50, señora Miller. «Si no puedo hacerlo, no me pagará». «Síganme», dijo ella. Se había reunido un pequeño grupo de personas. Se subieron a sus coches y los siguieron. Era todo un espectáculo, el hijo pródigo contra el roble. Cuando llegaron al prado, el tocón era enorme. Era un monstruo con raíces que se adentraban profundamente en la arcilla. Caleb acercó el Ferguson a él. No tenía cadena, pero la señora Miller tenía una cadena de madera oxidada. Caleb la enrolló alrededor del tocón. Conocía la física. Si tiraba hacia arriba, el tractor volcaría hacia atrás. Tenía que tirar hacia abajo y despacio. Puso el tractor en marcha lenta. Aceleró el motor. La cadena se tensó. Las ruedas patinaron en el barro. «¡Te lo dije!», gritó alguien. Caleb no escuchó. Accionó el sistema hidráulico,
levantando el arado trasero que había acoplado para poner más peso sobre las ruedas. Los neumáticos se agarraron. El motor rugió con un profundo bramido gutural. El humo negro salía a borbotones por el tubo de escape. Las ruedas delanteras del tractor se levantaron 15 centímetros del suelo. Caleb lo equilibró allí, accionando el embrague, vertiendo cada gramo de par motor en la cadena. Crack. El suelo se levantó. Nap. Una enorme raíz cedió. La multitud contuvo el aliento. Caleb aceleró más. La mula de hierro gimió, pero no se detuvo. Con un sonido similar a un disparo, la raíz principal se partió y el enorme tocón se desprendió de la tierra, arrastrándose detrás del tractor como una bestia derrotada. Caleb lo arrastró hasta la valla y apagó el motor. El silencio se apoderó del pastizal. La señora Miller se acercó, metió la mano en su delantal y le entregó un billete de $50. «Estás contratado para el resto de la semana», dijo. «Tengo un campo que arar». Caleb cogió el dinero, miró a la multitud. Miró el coche de su padre, que acababa de llegar. Silas miró a través del parabrisas, con el rostro impasible. Luego dio la vuelta al coche y se marchó. Caleb Mercer estaba en el negocio. En noviembre, Caleb no solo sobrevivía, sino que prosperaba. La mula de hierro se había convertido en un icono local. Caleb trabajaba 16 horas al día, dormía en la cabina del camión de Artie y se duchaba en el YMCA. Ahorraba cada centavo, pero el verdadero trabajo se desarrollaba en las sombras. Caleb había llevado el libro de contabilidad y la escritura al único abogado del condado que no estaba en el bolsillo del alcalde Sterling, Gordon Finch. Finch era un desastre. Trabajaba en una habitación encima de una bolera y solía empezar su hora feliz a las 200 p.m. Pero en su día había sido un tiburón de la Fiscalía del Estado hasta que un divorcio lo arruinó. Cuando Caleb dejó la escritura de Iron Mule Corporation sobre el escritorio de Finch, el abogado escupió su bourbon. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó Finch, con los ojos repentinamente agudos y claros. «Lo encontré en el tractor». Finch abrió el mapa que tenía en la pared. Trazó la línea propuesta para la nueva circunvalación de la Interestatal 44. «Chico, ¿sabes lo que es esto? No es solo terreno, es el cuello de botella». Finch señaló un punto del mapa marcado como Blackwood Ridge. «El estado necesita esta franja de 2 millas para construir la autopista. El alcalde Sterling lleva 5 años presionando para que se apruebe este proyecto. Ha comprado todas las granjas de los alrededores a través de empresas ficticias. Planea vender el paquete al Estado por un beneficio de $20 millones. Pero no puede venderlo si no es dueño de la cresta». «Y yo soy el dueño de la cresta», dijo Caleb. «Técnicamente», corrigió Finch, «la Iron Mule Corporation es la propietaria. Tenemos que demostrar quién es el dueño de la corporación». «Dijiste que había un libro de contabilidad». Caleb sacó el libro de cuero. Finch lo hojeó y sus cejas se arquearon más con cada página. «Esto es dinamita», susurró Finch. «Aquí están los accionistas. El principal accionista de Iron Mule Corp. es J.A. Mercer». J.J. Caleb frunció el ceño. «Mi padre es Silas. Ese, no tu padre». Finch levantó la vista. «Jedediah, tu abuelo». Caleb se quedó paralizado. Jedediah Mercer había muerto hacía 10 años. La historia familiar era que era un borracho que perdió la fortuna familiar, lo que obligó a Silas a reconstruirla desde cero. Silas hablaba de él con puro rencor. «Tu padre te mintió», dijo Finch, leyendo las notas en los márgenes. «Este libro de contabilidad dice que Jedediah compró el terreno en 1954 para detener el proyecto original de la autopista y salvar las granjas del valle. No era un borracho, era un conservacionista. Escondió la escritura en el tractor para evitar que tu padre lo vendiera». Caleb se recostó, con la mente dando vueltas. El tractor no era solo una máquina, era la cápsula del tiempo de su abuelo. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Presentamos una demanda». Finch sonrió mostrando los dientes manchados de café. «Presentamos una moción para silenciar el título. Anunciamos al mundo que Caleb Mercer controla el cuello de botella del siglo. Pero ten cuidado, Caleb. En cuanto presentemos la demanda, el alcalde vendrá a por ti. Esta vez no será por incendio premeditado, sino con todo el peso de la ley». «Preséntala», dijo Caleb. La reacción fue inmediata. 2 días después de presentar la demanda, Caleb estaba arando un campo para la iglesia local
cuando se detuvieron 3 coches patrulla y un todoterreno negro. El alcalde Harlan Sterling salió del todoterreno. Era un hombre alto que vestía un abrigo de cachemira que costaba más que el desguace de Artie. Caminó por el barro con botas de goma, con expresión de disgusto. «Caleb», sonrió el alcalde, con una expresión astuta y depredadora. «Apaga ese ruido». Caleb dejó el tractor al ralentí, pero no lo apagó. «Estoy trabajando, alcalde. A menos que esté aquí para contratarme, salga del campo. Estoy aquí para ayudarte, hijo. Te has topado con unos trámites complicados. Errores del pasado. Estoy dispuesto a hacerlos desaparecer. Te daré $50,000 por ese papel que has encontrado. En efectivo, hoy mismo. Puedes irte de esta ciudad, ir a la universidad, ser un rey. No está en venta», dijo Caleb. La sonrisa del alcalde se desvaneció. «Es un pedazo de roca sin valor, Caleb. El Estado lo confiscará por dominio eminente de todos modos. Te estoy ofreciendo un regalo». «Mi abogado dice que el dominio eminente requiere una audiencia pública», dijo Caleb. «Y en una audiencia pública puedo leer el libro de contabilidad en voz alta. Podré leer la parte sobre tu padre aceptando sobornos en 1954. Los ojos del alcalde se volvieron fríos como el hielo. Se volvió hacia el sheriff Brody. «Sheriff, inspeccione este vehículo». Brody dio un paso adelante. «Caleb, agáchate. Tenemos informes de que este tractor no es seguro para circular. Le faltan luces, las emisiones no son adecuadas y la barra antivuelco no cumple con la normativa. Lo voy a incautar». «No puede hacer eso», gritó Caleb, agarrándose al volante. «Es propiedad privada. Es un peligro», dijo Brody, con la mano sobre la funda de su pistola. «Agáchate o te tiraré al suelo». Caleb miró al alcalde. Vio la victoria engreída en los ojos de Sterling. Si se llevaban el tractor, lo desmontarían. Perderían cualquier otra prueba que hubiera escondida en su interior. Lo destrozarían. «No», dijo Caleb. «Disculpe», ladró el sheriff. Caleb aceleró el motor. La mula de hierro rugió. «Dije, no, estoy en terrenos de la iglesia, propiedad privada. No tiene jurisdicción para remolcar un vehículo de un terreno privado, a menos que se haya cometido un delito. Estoy arando un huerto para el comedor social». «¿Es eso un delito, sheriff?» Se estaba reuniendo otra vez una multitud. La gente se detenía. Sacaban los teléfonos para grabar. «Arrástrenlo», sisió el alcalde. «Sheriff», resonó una voz. Era el reverendo Thomas, de pie en las escaleras de la iglesia. Era un hombre enorme. «¿Hay algún problema, Harlan?» «El chico está manejando maquinaria peligrosa», dijo el alcalde. «La está manejando en la maquinaria de Dios», dijo el reverendo, bajando las escaleras. «Y lo está haciendo gratis. Si arrestas a este chico, Harlan, más vale que me arrestes a mí también. Y me aseguraré de mencionarlo en mi sermón del domingo. Es año de elecciones, ¿no?» El alcalde apretó la mandíbula con tanta fuerza que se le marcó una vena en la sien. Miró a los teléfonos que lo grababan. Miró al chico obstinado sobre la bestia de hierro. «Esto no ha terminado», escupió Sterling. «¿Quieres jugar duro, chico? Ya verás lo que pasa cuando llegue el invierno». Se marcharon, pero Caleb sabía que el alcalde tenía razón. El asedio acababa de empezar y al alcalde le quedaba una carta por jugar. El padre de Caleb. Diciembre golpeó Oak Haven como un martillo. Fue el invierno más frío en 50 años. El suelo se congeló y quedó duro como el granito. Silas Mercer finalmente hizo su jugada. No acudió a Caleb. Acudió a los proveedores. De repente, Caleb no podía comprar diésel. La estación local dijo que sus surtidores estaban reservados solo para cuentas comerciales, y la cuenta de Caleb estaba marcada. La tienda de repuestos de automóviles se negó a venderle líquido hidráulico. El desguace de Artie recibió una docena de infracciones en una semana, lo que obligó a Artie a cerrar sus puertas para tratar con los inspectores. Caleb estaba siendo estrangulado. Tenía la escritura de la tierra, pero no tenía flujo de caja. Si no podía trabajar, no podía pagarle a Jesús. Si no podía pagarle a Finch, la batalla legal se estancaba. Le quedaban solo 5 galones de combustible. Estaba racionando la calefacción en la pequeña caravana que había comprado y aparcado en el terreno de Artie. Entonces llegó la tormenta de nieve. Comenzó en Nochebuena. El pronóstico anunciaba 7,5 centímetros. Cayeron 75 centímetros. En la mañana de Navidad, Oak Haven estaba sepultada. Las líneas eléctricas estaban caídas.
Las carreteras eran intransitables. La interestatal estaba cerrada. La ciudad estaba aislada del mundo. La empresa de Silas Mercer, Mercer Aggregates, tenía el contrato municipal para la retirada de nieve. Contaban con una flota de quitanieves nuevos y carísimos, con control de tracción computarizado y cabinas con calefacción. Pero el diésel se gelifica con el frío extremo si no se trata adecuadamente. Y Silas, en su arrogancia y afán por recortar gastos, había comprado un lote defectuoso de combustible barato para su flota. La mañana de Navidad, toda la flota de Mercer estaba parada en el aparcamiento. Los inyectores de combustible computarizados se habían atascado. Los sofisticados sistemas electrónicos se habían cortocircuitado con la sensación térmica bajo cero. Oak Haven estaba paralizada y entonces se emitió la llamada de emergencia por los escáneres de radio. Central, aquí Unidad 4. Tenemos un problema en la residencia de ancianos Creekside. El generador de reserva ha fallado. No hay calefacción. Tenemos 30 residentes en estado crítico. Necesitamos una evacuación inmediata, pero la carretera de acceso está bloqueada por un montículo de nieve de 1,5 metros. Las ambulancias no pueden pasar. Cambio. Caleb escuchó la llamada en la radioafición de Artie. Miró la mula de hierro. Había tratado su combustible con aditivos anti-él hace semanas, un viejo truco de mecánica que aprendió de Artie. El tractor estaba enterrado bajo un montículo de nieve, pero el calentador del bloque estaba enchufado. No lo hagas, advirtió Artie, temblando en la oficina. Deja que Silas fracase. Deja que el alcalde explique por qué la gente se congeló. Esta es tu ventaja. Mi abuela está en esa residencia de ancianos, dijo Caleb. Caleb salió al blanco. El viento soplaba a 80 kilómetros por hora. Desenterró el tractor. Vertió una tetera de agua hirviendo sobre el colector de admisión. Giró la llave. La batería gimió, luchando contra el frío. ¡Vamos! ¡Vamos! Mula testaruda. El motor arrancó. Una columna de humo negro rompió el paisaje blanco. Caleb no tenía cabina con calefacción. Se envolvió en 3 capas de lana, se puso gafas de esquí y se subió al asiento metálico abierto. Bajó la pesada pala trasera. Condujo hacia la tormenta. El trayecto fue brutal. La nieve llegaba hasta los faros, pero el Ferguson T o 3.0 se había fabricado para otra época. No dependía de ordenadores. Dependía del par motor a bajas revoluciones y de la distribución del peso. Los neumáticos estrechos atravesaban la nieve hasta llegar a la grava, encontrando tracción donde los neumáticos anchos modernos flotaban y patinaban. Caleb llegó a la carretera principal. Vio una quitanieves de Mercer Aggregates atascada en una zanja. El conductor golpeaba el volante con frustración. Caleb no se detuvo a regodearse. Bajó la pala y pasó de largo. Abrió un solo carril en Main Street. La gente observaba desde sus ventanas heladas cómo el solitario tractor antiguo luchaba contra la ventisca. Parecía un remolcador abriéndose paso a través de un océano blanco. Llegó a la residencia de ancianos. La ventisca era enorme. Una pared de nieve bloqueaba la entrada. Caleb chocó contra ella. El tractor se estremeció. Las ruedas patinaron. Retrocedió y volvió a chocar contra ella una y otra vez, a toda velocidad. La mula de hierro rugió con el regulador a toda marcha. Al cuarto choque, logró atravesarla. La ambulancia, que había estado parada sin poder hacer nada 1,5 kilómetros atrás, siguió sus huellas. Mientras los paramédicos subían a los pacientes ancianos, Caleb se sentó en el tractor, temblando incontrolablemente. Sus manos estaban congeladas en forma de garras sobre el volante. Un coche se detuvo detrás de la ambulancia. Era Silas Mercer. Había caminado 2 millas por la nieve para llegar a la residencia de ancianos donde estaba su propia madre. Silas se quedó de pie en la nieve observando la escena. Vio la moderna ambulancia, vio la cálida residencia de ancianos y vio a su hijo de 16 años cubierto de hielo, temblando en un tractor de $200 que había hecho lo que el imperio millonario de Silas no había podido hacer. Silas se acercó al tractor. El viento azotaba a su alrededor. «¡Te estás congelando!», gritó Silas por encima del viento. «Estoy trabajando». Caleb castañeteaba los dientes. «Sube al coche», dijo Silas. «Te llevaré a casa». «No tengo casa». Caleb lo miró con ojos duros. «Tú me la quitaste». Silas se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Por primera vez, la fachada de piedra se resquebrajó. Miró el tractor, la misma máquina de la que se había burlado.
Miró el logotipo de la mula de hierro que Caleb había pintado a mano en el capó. «Es el tractor de mi padre», dijo Silas en voz baja. «Reconozco la abolladura en el guardabarros. La hice yo cuando tenía 12 años. Me lo dejó», dijo Caleb. «Me dejó la escritura de Blackwood Ridge. Papá, sé lo del trato, sé lo del soborno». Silas palideció. «Tú tienes el libro, yo lo tengo». Silas bajó la mirada hacia sus botas. «Harlan Sterling me lo dijo. Me dijo que si no te presionaba, nunca sería su nombre. Me dijo que te apartara. Dijo que me estaba ayudando a moldearte. Te estaba utilizando», dijo Caleb, «para conseguir la tierra». Silas levantó la vista, con lágrimas congeladas en el rostro. «Bájate del tractor, Caleb. Por favor, morirás aquí fuera. No hasta que la carretera esté despejada». «Entonces déjame ayudar», dijo Silas. Silas Mercer, el hombre que no había tocado una llave inglesa en 20 años, se subió a la parte trasera del tractor. «Yo manejaré los controles de la pala. Tú conduce. Podremos despejarla más rápido». Padre e hijo, unidos por el frío y el hierro, trabajaron durante 6 horas seguidas. Despejaron la ruta del hospital, despejaron la estación de bomberos, despejaron la plaza del pueblo. Cuando finalmente aparcaron el tractor en el terreno de Artie, la tormenta estaba amainando. Silas se quedó junto a su coche. «Vuelve a casa, Caleb». «No», dijo Caleb. «No voy a volver a esa casa, no como tu dependiente». «Entonces vuelve como mi socio», dijo Silas. «Voy a despedir a la firma de Sterling como nuestro asesor legal y voy a retirar mi apoyo a su reelección». «¿Y la tierra?», preguntó Caleb. «Es tuya», dijo Silas. «Siempre lo ha sido. Mi padre me odiaba, Caleb, porque era débil. Dejaba que Sterling me pisoteara. Tú no eres débil». Parecía una victoria. Pero mientras Caleb veía a su padre alejarse en el coche, no se sentía seguro. Sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca. Sterling no era solo un político corrupto, era un animal acorralado. Y ahora que había perdido a Silas, no tenía nada que perder. A la mañana siguiente, Caleb se despertó con el sonido de las sirenas. Esta vez no eran camiones de bomberos. Era la policía estatal. No estaban en la puerta. Rodeaban la caravana. «Caleb Mercer», resonó una voz. «Sal con las manos en alto». Caleb salió. El sheriff Brody estaba allí, pero parecía enfermo. Un policía estatal se adelantó, con las esposas preparadas. «Caleb Mercer queda detenido». «¿Por qué?», preguntó Caleb, desconcertado. «Por quitar la nieve, por el asesinato de Arthur Pendergast», dijo el policía. El mundo de Caleb se detuvo. Miró hacia la oficina principal del desguace. Estaba rodeada de cinta policial. Una furgoneta forense estaba aparcada junto a la puerta. «Artie», susurró Caleb, «encontramos tus huellas en la llave de cruz que se utilizó para golpearlo hasta matarlo», dijo el agente, empujando a Caleb contra el frío aluminio de la caravana. «Y encontramos el dinero robado de su caja fuerte debajo de tu colchón». Sterling no había venido por el tractor. No había venido por la tierra. Había inculpado a Caleb por el asesinato de su único amigo. Mientras empujaban a Caleb a la parte trasera del coche patrulla, vio un sedán negro aparcado al final de la calle. La ventanilla se bajó solo unos centímetros. Los ojos del alcalde Sterling brillaban entre las sombras. El juego estaba amañado y Caleb lo había perdido todo. La celda de la cárcel del condado era una caja de hormigón de 6 por 8 que olía a lejía y desesperación. Durante 3 semanas, Caleb Mercer se sentó en un colchón fino, mirando al techo. La ciudad de Oak Haven ya lo había condenado en el Tribunal de la Opinión Pública. Para ellos, era el niño rico y mimado que había matado a un anciano indefenso por dinero y había intentado huir. La narrativa era perfecta, demasiado perfecta. Silas Mercer lo visitaba todos los días. Parecía 10 años mayor. El magnate arrogante había desaparecido, sustituido por un padre consumido por la culpa. «Finch está intentando que se adelante la vista preliminar», dijo Silas a través del plexiglas, con voz hueca. «Pero el juez Holay es amigo de Sterling. Nos están poniendo trabas, Caleb. Quieren que te pudras aquí hasta que se firme el acuerdo de la autopista». «Yo no lo maté, papá», dijo Caleb con voz ronca. «Sabes que no lo hice». «Lo sé», dijo Silas, presionando la mano contra el cristal. «Contraté a un investigador privado. Descubrimos que el dinero robado que se encontró en tu caravana
Los números de serie coinciden con una retirada realizada en el First National Bank 2 días antes por un asistente de campaña del alcalde Sterling. Podemos demostrar la trampa. Eso no es suficiente para un asesinato, dijo Caleb. La llave de Cruz era mía. La utilicé para arreglar la rueda la noche del incendio. Dirán que la guardé. Caleb cerró los ojos y pensó en Artie. El olor a puros, la risa estridente. Repitió mentalmente todas las conversaciones que habían tenido durante el último mes. Artie era paranoico. Siempre estaba vigilando la puerta. Lo veo todo, chico. Incluso los pájaros trabajan para mí. Caleb abrió los ojos de golpe. La pajarera, susurró Caleb. ¿Qué?, preguntó Silas. Artie tenía una pajarera. Era fea, hecha con matrículas. Estaba colgada en el poste telefónico justo fuera de la puerta de la oficina. Solía bromear diciendo que los pájaros eran su equipo de seguridad. Papá Artie era un genio de la electrónica en la marina antes de venir aquí. Nunca había ningún pájaro entrar en esa casita. Silas abrió mucho los ojos. ¿Crees que es una cámara? Sí lo es, dijo Caleb, inclinándose hacia él. Vio quién entró en esa oficina y lo mató. Y vio quién colocó el dinero en mi caravana. La policía seguramente registró la escena, dijo Silas. Registraron la oficina, argumentó Caleb. Pero el patio es un montón de chatarra. Para ellos, una pajarera hecha con matrículas viejas no es más que basura. ¿El patio sigue precintado? Es la escena de un crimen. Silas asintió. El sheriff Brody tiene a un ayudante apostado en la puerta las 24 horas del día. No puedes entrar, dijo Caleb. Brody te arrestará y entonces no tendré a nadie. No entraré, dijo Silas con una mirada peligrosa volviendo a sus ojos. La misma mirada que tenía cuando estaba a punto de hacerse con el control de un competidor de forma hostil. Pero conozco a alguien que se mueve más sigilosamente que un fantasma y lleva semanas insistiéndome para que la ayude. Esa noche, la luna estaba oculta por densas nubes invernales. Sarah Jenkins llevaba pantalones cargo negros y una sudadera con capucha oscura. Ya no era la capitana del equipo de animadoras. Era una soldado en misión. No utilizó la puerta principal. Entró por el bosque trasero, cortando la valla perimetral con un par de cortadores de pernos que Caleb había afilado para ella meses atrás. El desguace era un cementerio de sombras. El viento silbaba entre los coches aplastados. Sarah se arrastró entre las filas de sedanes apilados, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Podía ver el coche patrulla del ayudante del sheriff en la puerta principal, el brillo de la punta de un cigarrillo visible a través del parabrisas. Llegó a la oficina principal. La cinta policial ondeaba al viento, y allí, en lo alto del poste telefónico, estaba la pajarera. Era un caos de matrículas oxidadas de Virginia soldadas en una caja. Estaba a 3,6 metros de altura. Sarah miró a su alrededor. Encontró una vieja cubierta de camioneta y la apoyó contra el poste. Subió con sus botas resbalando sobre la madera mojada. Llegó a la cima y sus dedos rozaron el frío metal de la pajarera. Palpó el interior de la abertura. No había nido, ni pájaros. Sus dedos rozaron una carcasa de plástico duro. Un cable salía de la parte trasera de la caja y bajaba por la parte posterior del poste, pintado para mimetizarse con la madera, desapareciendo en el suelo. No pudo seguir el cable. Tuvo que conducir hasta allí. Manoseó la carcasa y encontró un pequeño pestillo. Se abrió con un clic. Dentro había una grabadora digital protegida de los elementos. Pulsó el botón de expulsión. Salió una tarjeta SD. Oye, un haz de luz atravesó la oscuridad. El ayudante del sheriff había oído el ruido. Sarah se metió la tarjeta en la boca y la mordió suavemente para sujetarla. Saltó del poste y aterrizó rodando en el suelo embarrado. Detente ahí mismo. El ayudante del sheriff pasaba la mano por su arma. Sarah no se detuvo. Corrió hacia el laberinto de coches aplastados. Conocía ese patio. Caleb se lo había enseñado una docena de veces. Trepó por una pila de neumáticos, se deslizó bajo un camión de plataforma y desapareció en el bosque justo cuando el ayudante del sheriff disparaba al aire un tiro de advertencia. Corrió hasta que le ardieron los pulmones, sin detenerse hasta llegar al coche que la esperaba en el viejo camino forestal. Silas Mercer abrió la puerta de un golpe. ¿Lo has conseguido?, preguntó. Sarah escupió la tarjeta SD en su mano. Temblaba, estaba cubierta de barro, pero sonreía. Vamos al cine, jadeó. El vídeo era granuloso, en blanco y negro, pero la resolución era lo suficientemente alta.
La fecha era el 26 de diciembre, a las 8:14 de la tarde. Artie Pendergast estaba sentado en su porche. Se acercó una figura. No era Caleb. Era un hombre con un impermeable del departamento del sheriff. Cuando entró en la luz del porche, su rostro era inconfundible. Era el ayudante Miller, la mano derecha del sheriff Brody. El video mostraba la discusión. Mostraba a Miller sacando la llave de cruz de su cinturón. Mostraba el golpe. Y luego mostraba a Miller caminando hacia la caravana donde dormía Caleb, sacando un fajo de billetes de su chaqueta y entrando en ella. Silas Mercer vio las imágenes en la oficina de Finch. No dijo ni una palabra. Simplemente cogió el teléfono. ¿A quién llamas?, preguntó Finch. A la policía. No, respondió Silas con severidad. La policía está comprometida. Voy a llamar al fiscal general del estado y luego a los medios de comunicación. La liberación de Caleb Mercer no fue un asunto discreto. Fue una explosión. A las 6 de la mañana, el video del ayudante Miller se filtró a los medios. A las 10 de la mañana, los cargos contra Caleb fueron retirados con perjuicio. Salió de la cárcel del condado y se encontró con un mar de micrófonos, pero los ignoró a todos y se subió al coche de su padre, que lo esperaba. Silas parecía 10 años más viejo, pero su agarre al volante era firme. Sterling se ha ido, dijo, al incorporarse a la autopista. Está intentando forzar la situación. Finch dice que si empiezan las obras antes de que el juez firme la orden judicial a las 100 de la mañana, el Estado asumirá la expropiación. Sterling cobrará su indemnización y nosotros perderemos el terreno. Caleb miró el reloj del salpicadero. 11:15 de la mañana. Da la vuelta, ordenó Caleb. Necesitamos la mula de hierro. No podemos detener a un equipo de construcción con un tractor. Silas discutió, aunque ya estaba girando el volante. Es lo único que puede hacerlo. Minutos más tarde irrumpieron en el patio de Artie. La cinta policial había desaparecido. El Ferguson T030 estaba abandonado, con los neumáticos desinflados y la batería agotada. Caleb no perdió tiempo. Cogió una lata de éter y conectó los cables de arranque del lujoso sedán de Silas. ¡Arranca!, gritó Caleb. Silas aceleró el coche. Caleb giró la llave. La antigua maquinaria gimió, luchó y luego, con un petardeo como el disparo de un cañón, rugió y cobró vida. «Lleva a Finch ante el juez», gritó Caleb por encima del ruido del motor. «Yo mantendré la línea». Metió la marcha rápida y no miró atrás. Tomó el atajo a través del bosque, conduciendo el tractor como un tanque, aplastando la maleza y rebotando sobre las raíces. Las ramas le azotaban la cara, haciéndole sangrar, pero él no lo notaba. Llegó a Blackwood Ridge a las 11:50 de la mañana. La escena era una pesadilla. 2 enormes excavadoras amarillas estaban paradas, echando humo negro al aire invernal. Un equipo de topógrafos clavaba estacas y el alcalde Harlan Sterling gritaba al capataz. «¡Hazlo ahora!», gritó Sterling. «Raspa la tierra. Una vez que se mueva la tierra, se cobrará el cheque». La excavadora principal se lanzó hacia adelante, con su enorme pala bajada para rasgar el suelo del terreno fantasma. Caleb soltó el embrague. La mula de hierro saltó por la cresta de la colina, con el motor rugiendo. No apuntó a los hombres. Apuntó al hueco. Pisó el freno justo en la trayectoria de la excavadora, bajando la pala trasera para anclarse en el barro. El operador de la excavadora pisó el freno, y las orugas chirriaron hasta detenerse a pocos centímetros de la parrilla de Caleb. «¡Quítalo de ahí!», gritó Sterling, corriendo hacia adelante. «Empújalo fuera del camino». «No voy a matar a un niño, Harlan», gritó el operador. «Entonces lo haré yo». Sterling trepó por las orugas y empujó al operador fuera de la cabina. No era un trabajador de la construcción, pero sabía lo suficiente como para ser peligroso. Agarró el acelerador y lo empujó hacia adelante. La excavadora se puso en marcha. El metal chirrió cuando su pala chocó contra el Ferguson. El tractor se inclinó peligrosamente, con 2 ruedas levantadas del suelo. Caleb se apresuró a subir al lado alto, luchando contra la gravedad. La excavadora empujó, deslizando el tractor bloqueado hacia un lado por el barro. «¡Fuera de mi propiedad!», gritó Sterling, con los ojos desorbitados por la desesperación. Caleb golpeó las palancas hidráulicas, clavando la pala delantera en la tierra como un freno. El chasis del tractor crujió, retorciéndose bajo la presión, pero aguantó.
Las orugas de la excavadora giraban inútilmente en el barro, incapaces de desalojar la obstinada pieza de hierro. Durante 30 agonizantes segundos, se produjo un empate entre las máquinas, el nuevo poder corrupto contra el viejo hierro honesto. Entonces, las sirenas rasgaron el aire. Docenas de policías estatales se abalanzaron sobre el lugar. Un sedán negro se detuvo con un chirrido, y Finch saltó del coche, agitando un papel en alto. «¡Orden judicial federal!», gritó. «¡Apáguenlo!». Sterling se quedó paralizado. Miró a la policía y luego a Caleb, que le devolvió la mirada con fría y absoluta rebeldía. El alcalde se desplomó y soltó los controles. La excavadora se detuvo mientras los agentes rodeaban la máquina y arrastraban a Sterling, que lloraba, por el barro. Silas corrió colina arriba. Sacó a Caleb del tractor y lo abrazó con fuerza, borrando 16 años de distancia. «Lo conseguiste», susurró Silas con la voz quebrada. «Los detuviste». Caleb acarició el capó abollado y embarrado de la mula de hierro. «Lo conseguimos». Harlan Sterling fue condenado a 25 años por racket y conspiración. El terreno fantasma nunca se pavimentó. El Estado desvió la autopista a través de los terrenos que Silas Mercer donó, salvando la cresta para siempre. Caleb no volvió al instituto. Terminó sus estudios y abrió una tienda justo allí, en los terrenos que había salvado. 3 años después, la tienda Iron Mule Restoration prosperaba. Un tractor Ferguson gris, belamente restaurado, se erigía sobre un pedestal en la entrada, con todas sus cicatrices. En una fresca mañana de otoño, se detuvo una camioneta negra. Silas Mercer, ahora jubilado y vestido con vaqueros de trabajo, salió del vehículo. Le lanzó a Caleb un juego de llaves. «¿Qué es esto?», preguntó Caleb, limpiándose la grasa de las manos. «Un Ford 8N de 1948», respondió Silas con una sonrisa. «Lo encontré en un granero. El tipo dice que está muerto. Pensé que podríamos arreglarlo juntos». Caleb cogió las llaves, miró a su padre, luego a su prometida, que saludaba desde la ventana de la oficina, y finalmente al tractor que lo había iniciado todo. «Llévalo a la parte de atrás, papá». Caleb sonrió. «Veamos qué esconde. A veces, las cosas que tiramos son las únicas que pueden salvarnos». Caleb Mercer no solo compró un tractor por $200, compró su libertad. Si te ha gustado esta historia de venganza y redención, dale al botón «Me gusta» y suscríbete para ver más dramas basados en hechos reales. ¿Alguna vez has encontrado un tesoro en la basura? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por vernos.